Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Se va a dar inicio a la conferencia de prensa organizada por la Mesa Directiva del Congreso. Está el señor presidente del Congreso, señor Pedro Laechea Álvarez Calderón, acompañado de la señora congresista Karina Beteta Rubín, asimismo del señor Giovanni Forno Flores, oficial mayor del Congreso, y el señor Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Palabras del señor Pedro Laechea Álvarez Calderón, presidente del Congreso de la República. Buenos días, señores periodistas, señores invitados. Como presidente de la institución, ya terminando el periodo de interregno, nos complace en presentar un cierre de las actividades de trabajo que ha venido realizando la mesa directiva del Congreso de la República, la cual me honro en presidir. Nosotros hemos tenido en los últimos días, más bien en los últimos 40 días, una serie de informaciones que no corroboran ni a la verdad ni a justicia en lo que se ha trabajado y en lo que se ha hecho. Una pena que simplemente se ha denostado durante 40 días, lo que definitivamente hoy día ustedes van a poder comprobar y ver, que es el trabajo que se ha hecho en el Congreso de la República. Es importante porque, como bien indicado, ya estamos concluyendo en nuestras actividades y es importante hacer un reporte del cierre que vamos a estar entregando al próximo Congreso próximo en tomar sus obligaciones. Para lo cual yo dejaría a nuestro oficial mayor que nos haga la presentación de las cifras y ejecuciones presupuestales, así como de más detalles que lamentablemente no se ajustan a la verdad de los hechos y que serán puestas en su verdadero contexto en las palabras y en la explicación que dará nuestro oficial mayor. Por favor, oficial mayor, procede. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Señores periodistas, muy buenos días. Lo primero que quisiera informarles es respecto de nuestro presupuesto, el presupuesto del Congreso General de la República y el presupuesto de nuestro Congreso. En el año 2019 y para este año 2020, el presupuesto del Congreso de la República significa el 0,3% del total del presupuesto general de la República. Una cifra que, como pueden ustedes constatar, es bastante reducida. Obviamente eso no implica que porque sea reducida no deban cautelarse y vigilarse la correcta ejecución de ese gasto. Pero creo que era importante dimensionar y ponderar la implicancia del presupuesto del Congreso de la República dentro de la estructura de todo el presupuesto general de la República, de todas las reparticiones del Estado. Solo somos el 0,3%. En primer término, se ha difundido muchas noticias respecto a la contratación del personal después de la dación del decreto supremo que dispone la disolución del Congreso de la República. Y lo cierto es que en el mes de septiembre del año 2019 la población laboral total del Congreso de la República era de 3.065 trabajadores. Luego de la aplicación y vigencia del decreto supremo de disolución del Congreso, en el mes de octubre esa población laboral se redujo en 1.115 personas. Es decir, pasó de ser de 3.065 trabajadores a ser 1.950 trabajadores. Y en esto yo quisiera solicitar, si me lo permiten, un poco de respeto para esa gente que lamentablemente de un día a otro se quedó sin trabajo. Y no son solamente 1.115 personas, sino son 1.115 familias que de la noche a la mañana se vieron sin el sustento para llevar a sus casas. Es algo que es una realidad y que resulta lamentable. En el mes de noviembre se redujo aún más la población, dado que todavía existían algunos contratos del servicio parlamentario a plazo fijo,
y por eso se redujo la población laboral en el mes de noviembre a 1.636, es decir, sobre los 1.115 personas que habían dejado de trabajar, dejaron de trabajar 320 servidores del Parlamento más. En este momento empezamos a tener algunos problemas, sobre todo en las áreas de limpieza y de seguridad, y eso hizo que, consultando técnicamente con todas las áreas que tenían responsabilidad sobre los distintos servicios que provee el Congreso, de recontratar a un número mínimo de personas que pudiera garantizar el fiel cumplimiento de las funciones de las distintas áreas que tiene el Congreso. Y por eso es que al mes de diciembre hay un pequeño incremento de 104 personas, es decir, pasamos de 1.636 trabajadores en noviembre a 1.740 trabajadores en el mes de diciembre. Por supuesto, a pesar de que fue un incremento de un poco más de 100 personas respecto del mes de noviembre, ustedes podrán corroborar con las cifras que están exhibidas que es una población laboral mucho menor a la de octubre y, por supuesto, muchísimo menor a la del mes de septiembre del 2019. Y como dato, para que ustedes lo ponderen, la población de septiembre de 3.065 trabajadores en el 2019 era un poco menor a la población laboral en septiembre del año anterior, del año 2018, que fueron 3.090 trabajadores. O sea, había habido ya una reducción de trabajadores muy pequeña, pero había habido una reducción en la gestión de esta mesa directiva. Ahora, la razón de ser del aumento, entre otros aspectos, pero fundamentalmente el grueso de las nuevas contrataciones, se deben a que el Congreso de la República administra o posee 10 inmuebles. Son aproximadamente 70.000 metros cuadrados que son responsabilidad de esta administración, primero que estén mantenidos correctamente, porque era previsible que en 4 meses viniese un nuevo Congreso y tendríamos que mantener las instalaciones adecuadamente. El hecho de que hayan 102 oficinas congresales cerradas, que hayan 12 despachos de grupos parlamentarios cerrados, no implica que se les deba hacer un mantenimiento mínimo, por lo menos semanal. Y tampoco implica que se pueda descuidar la seguridad de esos 10 inmuebles, porque todas esas oficinas vacías o no vacías, con gente trabajando o con gente que ya no trabaja, tienen bienes muebles, tienen computadoras, tienen equipos de impresión, de reproducción, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar debidamente cautelado con un mínimo de seguridad que, como me imagino muchos de ustedes saben porque vienen frecuentemente al Congreso, es una seguridad de 24 horas que obviamente obliga a tener 3 turnos de personal de seguridad. Para 10 edificios entenderán que la necesidad de personal en esas áreas de seguridad y de limpieza es importante. Otro tema que ha sido materia de titulares y de notas periodísticas ha sido el programa de incentivos por retiro voluntario. Es importante destacar que el programa de incentivos por retiro voluntario nace en la gestión de la mesa del congresista Daniel Salaverry. Este programa por incentivos de retiro voluntario está incluido en la 99ª disposición transitoria de la Ley 30.879, que es la Ley de Presupuesto Público para el año 2019, aprobada en el año 2018. Es decir, ya desde el 2018 se había concebido que el Congreso de la República debía hacer o podía hacer durante el ejercicio fiscal 2019 un programa de retiro con incentivos. Por supuesto, un programa voluntario. Es así que mediante acuerdo de mesa 178, en enero del año 2019, siempre bajo la conducción de esa mesa del congresista Daniel Salaverry, se aprobó y se autorizó a la Dirección General de Administración para que elaborara el programa que diera cumplimiento a la disposición 99ª de la Ley de Presupuesto. Como todos ustedes saben, después de enero, las reuniones de la mesa de la gestión del señor Daniel Salaverry no solamente fueron escasas, sino fueron prácticamente nulas, y por eso que cuando la mesa directiva, encabezada por el congresista Pedro Laichea, asume las funciones administrativas del Congreso de la República, encuentra una serie de temas administrativos pendientes, entre ellos
el programa de incentivos por retiro voluntario. Lo que se hizo fue evaluar el trabajo que la Dirección General de Administración había avanzado en los meses de febrero a julio, darle una revisión y proponer un nuevo programa para que la mesa directiva lo aprobara. Efectivamente se aprobó y se ejecutó. Si bien es cierto, fueron 58 trabajadores los que en principio se inscribieron para participar en este programa de incentivos porque consideraban que era beneficioso para ellos y para sus familias, finalmente solamente fueron 48 trabajadores los que se acogieron voluntariamente a este programa. Algunos de los que se inscribieron no lo hicieron por diversas razones, pero fueron 48 trabajadores y implicó un desembolso de un poco más de 36 millones de soles que estaban previstos desde el año 2018 en el presupuesto del 2019 y solo para ser ejecutados con el presupuesto del año 2019. Y esa fue la razón que, al solicitar los fondos al Ministerio de Economía para hacer los pagos a las personas trabajadores que se habían inscrito y aceptado las condiciones y firmado sus contratos de cese, fue que el Ministerio de Economía y Finanzas probablemente y muy seguramente, al revisar que todo efectivamente estaba en orden y obedecía no solamente a las prescripciones legales de la ley de presupuestos, sino que se habían cumplido con los procedimientos administrativos necesarios para su aprobación, fue que hizo el desembolso de los dineros y los trabajadores cobraron lo que le correspondía a cada uno y por eso se culminó con éxito este programa de retiro con incentivos. Se ha trabajado también a nivel administrativo un nuevo organigrama. El organigrama que estaba vigente en el Congreso de la República estaba vigente desde el 20 de junio del año 2012, cuando fue aprobado casi a los finales del ejercicio de la mesa que presidió el congresista César Sumaeta. Un acuerdo de mesa número 311 aprueba un organigrama. Luego de casi 9 o 10 años, se consideró que era oportuno hacer una revisión de este organigrama. Ya había habido varios estudios que diferentes mesas habían contratado para hacer análisis y evaluaciones y habían tenido sus costos estos estudios y era hora de ponerlos en práctica, de tomarlos en cuenta y de hacer las propuestas correspondientes. Es así que la mesa directiva aprueba un nuevo organigrama, que es el que ustedes están viendo y que después de su aprobación se publicó de inmediatamente en la página web del Congreso. Como siempre se publica prácticamente toda la documentación de importancia en el Congreso, un Congreso que creo que todos reconocen que tiene una de las páginas con mayor y más completa información. Se publicó este organigrama, se aprobó y se publicó este organigrama que implica una reducción de 26 a 22 oficinas o departamentos. Quiere decir que lo que se ha hecho ha sido una racionalización y una visión de mejor gestión de los departamentos de las distintas áreas de la Dirección General Parlamentaria, de la Dirección General de Administración y de la Oficialía Mayor para optimizar los recursos humanos, los recursos presupuestales y también para una mayor y mejor eficiencia del trabajo administrativo. Al haberse aprobado un nuevo organigrama, evidentemente era necesario actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, cuya vigencia data del 27 de junio del año 2012, es decir, prácticamente 8 años de vigencia. Fue aprobado este Reglamento de Organización y Funciones por acuerdo de mesa 323 en la mesa que presidió el congresista Daniel Abugataz. Entonces, dado que teníamos un organigrama con algunas modificaciones funcionales, algunas modificaciones en las estructuras y casi 8 años de vigencia de este ROF, era necesario revisarlo, actualizarlo, modernizarlo y básicamente atender los cambios que se había dado en el organigrama y aquellas oficinas que no habían sufrido cambios no tendrían por qué haber sufrido mayores modificaciones en las metas y funciones que se les asigna en este reglamento de organización. Respecto al cuadro de designación de personal, creo que ahí ha habido algunas informaciones que no han sido completas o no han sido del todo precisas. El cuadro de designación de personal que regía el Congreso de la República estuvo vigente desde el 17 de diciembre del año 2010
el acuerdo de mesa 112, que fue aprobado bajo la dirección de la mesa directiva del Congreso, presidida por el congresista César Sumaeta. A ese cuadro de designación de personal se le hicieron algunos ajustes en julio del 2011, con el acuerdo de mesa 264, algunas precisiones. Este es el cuadro de designación de personal que tenía la institución con 10 años de retraso, con trabajadores que no se encontraban, por razones que no conocemos, no se encontraban dentro del CAP, y en 10 años o en 9 años muchas distorsiones porque habían trabajadores que pertenecían a un área, a un departamento, pero en el transcurso del tiempo habían pasado a desarrollar sus funciones por destaque o por otro tipo de movimientos a otras áreas. Y lo que era necesario era, primero, reflejar en el cuadro de asignación de personal todos los trabajadores del servicio parlamentario, que es lo que incluye este cuadro de asignación de personal aprobado, única y exclusivamente trabajadores del servicio parlamentario a tiempo indeterminado al momento de la aprobación del cuadro de asignación de personal y sin haber incorporado a un solo trabajador a plazo indeterminado. Y que este cuadro de designación de personal reflejara, además del 100% de los trabajadores del Congreso de la República del servicio parlamentario a plazo indeterminado, reflejara también su ubicación física donde efectivamente están desarrollando actualmente sus funciones. Por eso es que el acuerdo de mesa que aprueba el cuadro de asignación de personal se cuida de decir específicamente que este cuadro de asignación de personal aprobado, los trabajadores incluidos que son de tiempo indeterminado, conservan su nivel remunerativo y su grupo ocupacional. Es decir, no ha habido ningún cambio que haya implicado un cambio de grupo ocupacional que implica un cambio de remuneración, ni un cambio de nivel económico o nivel salarial que haya podido beneficiar, si se quiere decir la palabra, a ningún trabajador. Es decir, todos los trabajadores siguen ganando lo mismo que ganaban antes de este cuadro de asignación de personal aprobado. La única diferencia, y que ya es un gran avance, es que refleja efectivamente a todo el personal del Congreso de la República a plazo indeterminado y que los refleja en el lugar donde prestan los servicios actualmente. Este acuerdo de mesa efectivamente prevé la realización de un concurso porque al momento de elaborar este cuadro de asignación de personal se han identificado 178 plazas disponibles. ¿Y por qué hay 178 plazas disponibles? En primer lugar, porque hay 48 trabajadores que se han retirado de la institución, pero además hay una serie de trabajadores que durante los años sucesivos, después de la aprobación del cuadro de asignación de personal, se han ido jubilando, han ido falleciendo o por voluntad propia se han ido retirando de la institución y, por tanto, existen plazas presupuestadas que no están asignadas. Y para asignarlas, la mesa consideró que mejor que tener una designación que pueda ser voluntaria o a dedo de quien esté a cargo de la administración del Congreso, sea a través de un concurso que permita la incorporación a través de una selección con una entidad externa al Congreso de la República que pueda llevar a cabo este concurso para asegurar la meritocracia que creo que en la administración pública es a lo que todos aspiramos. Este concurso, por supuesto, ha sido aprobado por esta mesa, lo que no significa ni de lo que se debe colegir que esta mesa la va a ejecutar, porque ustedes comprenderán que al realizar un concurso para la selección de 178 personas en plazas de distinta naturaleza, profesional, técnica y administrativa, en áreas, valga la redundancia, administrativas y parlamentarias, implica una serie de actos preparatorios que implica no solamente la identificación de estas plazas que ya están hechas, pero también la verificación y la realización de los perfiles necesarios y los requisitos necesarios para cubrir esas plazas, sino también seleccionar a la entidad externa que va a tener a su cargo el concurso. Por tanto, lo que se ha hecho o lo que se está haciendo hasta ahora es los actos preparatorios y será la mesa directiva que viene la que tendrá a bien, si así lo considera, continuar con este proceso, hacerle los ajustes que considere necesarios o tal vez simplemente dejarlo en suspenso y realizarlo más adelante. Ellos serán los que tengan que determinar esas decisiones. También se ha hablado en distintos medios de prensa respecto del convenio colectivo aprobado, suscrito por el presidente del Congreso con el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, sindicato que es único a partir del 19 de diciembre del año pasado,
dado que, como ustedes bien saben, probablemente el Congreso de la República mantenía 2 sindicatos, ahora es uno solo, lo cual es bueno para una institución que no es tan grande como la del Congreso, tener solamente un sindicato que pueda representar los legítimos intereses de todos los trabajadores afiliados a dicha institución. El Congreso de la República, desde que se restituyó, se volvió a formar un sindicato hace aproximadamente 10 años atrás, ha venido negociando sus convenios colectivos con las autoridades administrativas del Congreso cada 2 años. Son convenios colectivos bianuales. El convenio colectivo que estuvo vigente culminaba sus efectos en el año 2019 y es por eso que en el año 2019 debía iniciarse la negociación colectiva con el sindicato para el establecimiento de un nuevo convenio colectivo que tuviera vigencia para el año 2020 y 2021. Es por eso que el presidente del Congreso, en pleno ejercicio de sus funciones, mucho antes de la disolución por el Decreto Supremo del 30 de septiembre, mediante la segunda resolución, es uno de los primeros actos que realiza el presidente del Congreso de la República, la resolución número 002 del 13 de agosto del año 2019, establece la comisión negociadora del pliego petitorio 2020-2021 y es así que se inicia a través de esta comisión negociadora valga la redundancia, negociaciones con el Sindicato de Trabajadores del Congreso, negociaciones que se desarrollaron durante aproximadamente 2 meses. Entenderán que era un pliego bastante amplio, con bastantes aristas. La negociación no siempre es fácil, en algunos momentos fue dura, pero yo creo que siempre hubo un ánimo constructivo y hubo mucha madurez en el poder llegar a un entendimiento que beneficiara tanto a la administración del Congreso como a las legítimas aspiraciones de los trabajadores afiliados al sindicato del Congreso de la República. Y es por eso que, llegado a un acuerdo final entre la administración del Congreso y el Sindicato Único de Trabajadores, es que se aprueba por mesa directiva este convenio colectivo y se suscribe por parte del presidente y por parte del secretario general del sindicato. Este convenio colectivo ha sido presentado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo el 3 de enero de este año lo ha registrado en su libro de registros de convenios colectivos, dándole la final formalidad a este convenio colectivo. Señor presidente. Le agradezco mucho, oficial mayor. Todos estos hechos y todas estas políticas que se están generando van a quedar para que el próximo Congreso tome mérito y, si las ve pertinentes, las ejecute. No estamos dejando ninguna carga para la próxima mesa directiva. Hemos tratado de poner en orden los temas que tocaba, modernizar, generar una organización más meritocrática, que sea más interesante para los jóvenes que quieran seguir la carrera de técnicos parlamentarios o profesionales parlamentarios. Hemos actualizado el cuadro de asignación y puestos, hemos revisado el ROF, que era un mandato de ley, lo hemos puesto al día, pero como repito, todos estos elementos de trabajo tocará a la próxima mesa directiva, si lo tiene a bien continuar con el trabajo. Todo está aprobado, pero obviamente serán ellos los que tomen la decisión final. Un tema que quisiera mencionarles llegado a este punto, si ustedes ven, la ley 27806 les da a toda persona que quiera, civil, sociedad civil, periodistas, pedirnos información. Es lamentable que durante 40 días se ha especulado sobre datos incompletos que hoy día ustedes los tienen delante. Hubiese bastado una carta y nosotros hubiésemos contestado cualquier pregunta que tuvieran a bien. Obviamente hemos cerrado muchos de los expedientes que hoy estamos presentando. Desde septiembre del 2019 hasta el 31 de enero de este año, solo se registran 167 pedidos de información, solo 3 del periodismo. Y durante 44 días hemos sido sujeto de medias verdades, generando una serie de inconvenientes en la gente que trabaja en el Congreso y la gente que desarrolla actividades. Es muy importante que tengan la información
correcta. Por eso los vuelvo a invitar que en el futuro utilicen el marco de la ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y gustosamente estaremos contestando las preguntas que ustedes tengan a bien proponerle a la institución. Durante mi estancia como ministro de Producción no dejé de contestar un solo pedido de información, porque es lo que corresponde. Somos servidores públicos y como tal nos debemos a la comunidad. Entonces, nuevamente, es una pena que durante 44 días se hayan generado incordios respecto a esta institución, realmente golpeando a muchos de sus trabajadores y mucha de la gente que hace trabajo correctamente, generándole todo tipo de sospechas y de malas sensaciones. Yo creo que en el futuro haríamos bien todos en utilizar los canales correspondientes y, como les repito, no estaríamos más que contentos en entregar la información que se nos solicite. Por lo tanto, el próximo Congreso podrá tomar en cuenta las recomendaciones y propuestas para mejorar la institución. Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y con el mandato que tenemos, que no solamente es estar dedicado a la política, sino dedicarnos a ver cómo nuestra institución trabaja, y hoy día a 1.700 familias que dependen de esta institución, su bienestar y su desarrollo profesional. Por eso es que el trabajo hecho por la mesa directiva, agradezco a todos la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General Administrativa y en especial a los vicepresidentes que me han acompañado en esta gestión que hemos debido llevar a cabo con todas las críticas y a veces críticas infundadas o debidas, espero yo, al mal conocimiento de los marcos jurídicos y legales. La obligación que tiene una mesa directiva es ocuparse del Congreso, ocuparse físicamente de una institución que tiene 7 hectáreas en tamaño de inmueble. Ese es el tamaño que tiene el Congreso y hay que cuidar las inversiones como son televisores, computadoras, impresoras, y la lista es enorme. No se han utilizado sino los fondos que eran necesarios para la gestión en este interregno. No estamos dejando carga alguna para la próxima gestión parlamentaria. Yo quisiera, llegado a este punto, cederle la palabra al secretario general de Citracón, señor Tulio Vizcarra Basto, que nos ha pedido acompañarnos en la mesa y que representa a los trabajadores del Congreso y considero oportuno y pertinente. Por favor, señor Vizcarra, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señores periodistas, lo primero que quiero hacer en esta mañana es llamar la atención de toda la prensa que ha dicho, y esto en mi condición de secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, que ha dicho la prensa desde que han salido 3 decretos de urgencia que lesionan gravemente los derechos laborales de toda la clase trabajadora del sector estatal. A mí me extraña que la prensa hasta hoy día no haya hecho ninguna campaña en favor de los trabajadores estatales. Y acá mi saludo a más de 40 sindicatos que el día de ayer se han estado movilizando por todo el Perú, levantando su voz de protesta, porque el gobierno ha dictado normas de urgencia el último día antes de las elecciones que afectan gravemente los derechos de la clase trabajadora. Y para mí es importante que se sepa esto hoy día. Por otro lado, quiero informarles que cuando se nos dijo que se había firmado un pacto colectivo que estaba mal hecho y todo lo demás, yo di unas declaraciones aclarando todo esto en su oportunidad a Perú 21 y quiero con sus propias letras. El diario Perú 21 ha venido en todos sus titulares haciendo una campaña mediática contra el Congreso. Y yo, en condición de trabajador de esta institución, un trabajador con más de 30 años de servicio, tengo que levantar mi voz de protesta a nombre de los trabajadores y de la institución, porque yo di unas declaraciones en su momento a la periodista Fabiana Sánchez. Me buscó y yo le di la entrevista y, sin embargo, esa entrevista nunca salió publicada en los medios. Acá está la entrevista y yo le voy a dejar el disco acá al jefe de protocolo del Congreso para que ustedes puedan tener acceso a esa entrevista donde yo aclaro todo, pero como a ese diario no le convenía, y quiero levantar con las disculpas del caso, porque yo acá vengo como trabajador y como representante de los trabajadores
a que esto se aclare. Nunca se publicó mis declaraciones en el diario Perú 21, pero sin embargo, cuando quieren golpear al Congreso, cuando quieren hacer escarnio de nuestra institución, siempre lo han hecho. Han habido exfuncionarios, oficiales mayores y todo, que cuando estuvieron a cargo de la institución nunca hicieron nada. Por el contrario, si nosotros nos ponemos a revisar sus gestiones de estos señores que hoy en día quieren pasar de políticos, pero qué pena, cuando estuvieron acá a cargo de la institución se cometieron graves errores administrativos que si ustedes se van el trabajo de hacer una investigación, verán qué errores son. Nunca se dijo nada, pero ahora opinan. Incluso un ex asesor de un expresidente que quiso hacer acá del Congreso su chacra, hoy en día también es opinólogo de lo que pasa en el Congreso, cuando nunca desempeñó un cargo de importancia en el Congreso. Yo sí tengo la autoridad de decir que he pasado por toda la administración del Congreso durante 30 años y hoy día tengo el derecho, la satisfacción y el orgullo de representar a los trabajadores de mi institución y a defender sus derechos, los cuales durante tantos años han sido pisoteados. ¿Y sabes por qué? Porque siempre cuando un presidente o una mesa directiva ha querido hacer algo en favor de los trabajadores, esto ha sido tirado abajo. ¿Sabes por quién? Por ustedes, por la prensa. ¿Por qué? A ustedes no les importaban los trabajadores, les importaba el tema político de repente de cómo venden. El Congreso vende, es cierto, pero durante 10 años los trabajadores del Congreso hemos sido afectados siempre cuando ha venido, incluso ahí veo un camarógrafo del canal de Congreso que tiene nivel 1 hace 15 años, señores. Hace 15 años que ese trabajador hoy en día podía ser ya un técnico con un nivel superior, pero gracias a que la prensa siempre dice, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Están destinando la plata del Estado? Tenemos los mismos derechos que lo tiene el Ministerio de Economía, tenemos los mismos derechos que lo tiene el Poder Judicial, tenemos los mismos derechos como trabajadores, como cualquier entidad del Estado, a los cuales ustedes no dicen nada. En el MEF hay funcionarios que ganan 27.000, 25.000. ¿Qué dicen? Se fijan en el sueldo de un funcionario del Congreso que hace 10 años, cuando el segundo gobierno de Alan vino y le cortó el sueldo a la mitad a toditos los funcionarios del Congreso. ¿Por qué no hicieron en ese entonces tanto escándalo? Ahora que estamos con esos sueldos retrasados durante 10 años, pero sin embargo hasta los ministerios, cualquier asesor de un ministerio gana más que un oficial mayor del Congreso que tiene tanta responsabilidad. Y a nosotros los trabajadores nos da indignación de que eso siga así. A partir de ahora vamos a salir a luchar por nuestros derechos y para que nuestra institución sea respetada como un ente de la democracia. Y yo les agradezco, y sobre todo al presidente que me ha dado la oportunidad de poder dar la voz de los trabajadores. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tulio Vizcarra. En lo que sigue responderemos 6 preguntas al mejor y agradecería, después de eso daremos por terminada la conferencia. A los señores periodistas, señoritas o señores periodistas que deseen hacer una pregunta, por favor, la pueden formular indicando su nombre y al medio que representan. Se va a acercar la señorita con el micro. Gracias. ¿Podría decir su nombre y el medio al que pertenece? Gracias. Sí, muy buenos días. Yo quisiera que me aclare un tema. La ley 3647 señala que todo lo referente a los recursos humanos en el Congreso debe ser aprobado por Consejo Directivo. Entonces, ¿cómo explica que la Comisión Permanente apruebe todo este tipo, después del Congreso disuelto, apruebe todos estos tipos de disposiciones? Y lo otro, aunque entiendo que este concurso que ustedes han planteado en público, ¿no? Lo determinará el próximo Congreso. Y lo otro es, por favor, esto del bono de cierre de pliego que se va a otorgar a los CAS y a los trabajadores de confianza, si nos pueden explicar, por favor, porque tengo entendido que está prohibido para este nivel de trabajadores y corresponde solamente a
a quienes están en otra modalidad de contratos, que creo que son los indefinidos. Gracias. Su nombre, señorita, Pamela. por favor. ¿De qué medio? ¿De La qué medio, por República, favor? De la República, señor. No se moleste. La primera pregunta no la entiendo por qué no. No creo que va a venir a firmar ni el Poder Ejecutivo. No entiendo la razón por qué no. La segunda la va a contestar el oficial mayor en cuanto a las razones por que se puede, en la negociación colectiva, por qué fue el monto aprobado por el Ministerio de Trabajo y provisionado por el Ministerio de Economía. Hay razones que explicará el oficial mayor. Con su venia, señor presidente. La señorita periodista citó la ley 30.647, las leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Ustedes las googlean y las pueden encontrar a texto completo, para que no sea la lectura que le da la periodista o la lectura que le da el oficial mayor, sino la lectura que le da cada uno de ustedes directamente. Lo que dice la ley 30.647 en el segundo párrafo del artículo 1 es que el Consejo Directivo del Congreso de la República aprueba políticas. Si nosotros, en una lectura integral de nuestro ordenamiento jurídico, acudimos al reglamento del Congreso de la República, que también tiene carácter de ley y de ley orgánica, en el artículo 33, establece claramente que la mesa directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso. Y es por eso que a la mesa directiva le toca la dirección administrativa, es decir, a ejecutar el día a día, y al Consejo Directivo establecer políticas, que es distinto a programas o a decisiones concretas de administración. Por eso es que el artículo 30 del reglamento del Congreso de la República, específicamente los incisos C y D, refiere que el Consejo Directivo tiene la función de recibir informes periódicos de la mesa directiva y de la oficialía mayor y recibir informes sobre las políticas de administración de personal. Entonces, el Consejo Directivo, cuando se instale, tomará conocimiento y será informado, de acuerdo a lo que dice la Ley 30.647 y el Reglamento del Congreso de la República, respecto de las decisiones administrativas que se han tomado y, si lo considera oportuno, establecerá políticas nuevas, distintas, diferentes, complementarias, pero políticas, es decir, marcos generales. Las decisiones y las ejecuciones de la administración corresponden, como su nombre lo indica, a la mesa directiva. Respecto del concurso, la mesa directiva ha establecido que sea el concurso, por concurso público, que se adquiera en las plazas que están disponibles, que se pueda acceder a las plazas disponibles, y ese concurso se están haciendo los actos preparatorios en una primera etapa de revisión de las 178 plazas disponibles y de los perfiles que se requieran. Sabemos nosotros, por las informaciones de la OMPE, que estamos muy próximos a que asuma el nuevo Congreso y, por tanto, la nueva mesa directiva, y deberá corresponder a ella si es que efectivamente lleva a cabo el concurso, selecciona a la entidad externa que realice este concurso o tomará las decisiones que le crea pertinentes sobre esta materia. Finalmente, respecto del bono a los trabajadores que no son sindicalizados. Si bien es cierto, como su nombre lo indica, el convenio colectivo es aplicable a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores a plazo indeterminado, no hay una prohibición legal y más bien sí tenemos antecedentes de otros convenios colectivos y de otras mesas directivas en las cuales los bonos logrados en el convenio colectivo se han hecho extensivos a los trabajadores de la organización parlamentaria. Es por eso que, sobre la base de los informes de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República y los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la República, en que ambos se encuentran que existe marco legal y que existe disponibilidad presupuestaria, y que además, teniendo en cuenta que existen los antecedentes que en mesas anteriores se ha aplicado el mismo criterio de hacerle extensivo a los trabajadores de la organización parlamentaria los beneficios logrados por el sindicato para el servicio parlamentario, es que esta mesa decidió, como lo establecen las normas legales, bajo los criterios de las
oficinas correspondientes del Congreso, la oficina legal y la oficina de presupuesto, y los antecedentes que obran en los expedientes de la administración, otorgar este bono para que todos los trabajadores del Congreso, sin distinción, puedan tener este beneficio. Señor Tulio Vizcarra, por favor. Sí, presidente. Solamente para también incrementar un poco su respuesta, los trabajadores CAS que se están siendo beneficiados, todos son afiliados al sindicato y muchos de ellos tienen 10, 11, 12 años como CAS. Y son los que están en las categorías menores, de limpieza, seguridad, son los que menos ganan. Y este sindicato que yo tengo el honor de presidir ahora, luchó para que se pueda reconocer a estos trabajadores CAS para que puedan tener este beneficio. En todas las empresas yo creo que también hay trabajadores CAS, ¿no?, que reciben todo tipo de beneficios y en el Congreso habían sido excluidos durante muchos años. Y ahora, y vaya mi agradecimiento al presidente y a la Junta Negociadora de parte del Congreso, de que se haya reconocido a estos trabajadores que son los menos reconocidos, los más desprotegidos en toda la administración pública, porque el régimen CAS es un régimen de explotación. Eso era todo. Otra pregunta, por favor. Por favor, si puede decir su nombre y el medio al que representa. Gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Rojas, soy del Diario del Comercio. Me voy a alejar un poco del tema principal. Quiero hacer una consulta, señor Olaechea, respecto al caso de la señora Luciana León, la integrante de la Comisión Permanente. La señora Luciana León, la integrante de la Comisión Permanente, el día de hoy se dieron a conocer unas comunicaciones que tuvo vía WhatsApp con sus personas allegadas en el Congreso respecto al caso de los intocables ediles de la organización criminal. Mi consulta es si considera que la señora León debería alejarse en este tiempo que queda de la Comisión Permanente, considerando su implicancia en una organización criminal. Y mi siguiente consulta, que tiene que ver con el tema principal del que estamos hablando, es si ustedes se adecuarían o se pondrían a disposición de una auditoría posterior a estos pagos que se han hecho y a las diferentes cambios y modernizaciones que ustedes dicen que han hecho en el tema de contrataciones en la siguiente mesa directiva que se vaya a instalar con el nuevo Congreso. Respecto al primer punto, depende de la señora Susana León. Ella tendrá que tomar la decisión que corresponda. Nosotros estamos permanentemente bajo el control de la Contraloría y hemos pedido que la Contraloría justamente venga y vea todo lo que tiene que ver y revisar lo que tiene a bien revisar. No tenemos ningún problema al respecto. Un alcance adicional va a dar el señor Giovanni Ford. Para que quede constancia y se recuerde que desde la gestión de la mesa directiva del señor congresista Daniel Salaverry, el auditor general del Congreso es un auditor que es nombrado por la Contraloría General de la República, no es un auditor que es elegido o designado o por la oficialía mayor o por la mesa directiva del Congreso y por tanto tenemos un seguimiento permanente de la auditoría que responde a las directivas de la Contraloría General de la República y es obligación de todo funcionario someterse o entregar toda la información como hasta ahora se viene haciendo cada vez que la auditora del Congreso ha solicitado información. En algunos casos nosotros mismos hemos solicitado, antes que la auditoría nos solicita a nosotros le hemos solicitado a la auditoría en muchos de estos casos una función de control para verificar que todo esté correcto, porque la tranquilidad y la seguridad con la que hemos tomado las decisiones nos permiten pedir a la Contraloría y a la auditoría, por favor, hagan un servicio de control sobre estas decisiones que se han tomado para que puedan ver que todo está correctamente realizado y ejecutado. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. María Cecilia Vegas, de Latina. Se ha mencionado que el incremento de los trabajadores hacia diciembre del año pasado ascendería a poco más de 100 trabajadores, ¿verdad? En las áreas de limpieza y seguridad, es lo que se dijo. Sin embargo, sabemos que se dio la contratación de algunos asesores de algunos excongresistas.
Podemos mencionar, por ejemplo, a la señora Gabriela Herencia, que fue ex asesora de la señora Úrsula Letona, o César Negrón, ex asesor de Miguel Ángel Torres, así como, por ejemplo, otro nombre, la señora Irma Paucará, hermana de quien fuera secretaria de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué hay de estas personas y sus contratos, ¿no? En este periodo en el que, bueno, no debía hacerse mayores contrataciones fuera del área de seguridad y limpieza, como se ha mencionado? Con su venia, señor presidente, muchas gracias por la pregunta, porque permite hacer algunas aclaraciones que pueden ser importantes. Como recordarán, sí hablé de 104 trabajadores nuevos entre noviembre y diciembre, que en realidad no son trabajadores nuevos, sino que se recontrató trabajadores que se habían despedido en el mes de noviembre. Por eso que no hay más trabajadores, hay menos trabajadores. Usted me ha mencionado 3 nombres, el señor Gabriel Herencia, el señor César Negrón y la señora Irma Paucará. Primero debo decir que señalé efectivamente que el mayor requerimiento era para las áreas de limpieza y para las áreas de seguridad. Sin embargo, no mencioné expresamente que era el 100% de los trabajadores para esas áreas. En estas áreas significaron más o menos el 48% de las contrataciones. Habían algunas otras áreas que requerían para realizar las funciones que tenían que desarrollar durante el terreno algún personal mínimo del abundante personal que habían perdido entre octubre y noviembre. Y por eso es que sobre esa base, a solicitud de las propias áreas, se hizo un proceso de recontratación. Los casos específicos de los nombres que usted me menciona, no conozco de todos porque no puedo tener lamentablemente los 1.740 trabajadores en la memoria, pero sí puedo señalarle que a algunas de estas personas que ustedes han nombrado y que también salieron conjuntamente con otros nombres en un noticiero de Frecuencia Latina y en una nota del Diario de la República, si bien en algún momento pueden haber sido trabajadores de algún congresista, al momento de su cese y en su cese eran trabajadores de la administración parlamentaria y su contratación ha sido en la administración parlamentaria y no eran trabajadores de los despachos de los congresistas que han pasado a trabajar en la administración parlamentaria. Eso es lo que les puedo indicar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Michael Machacuay de Perú 21. Quería poner en conocimiento la Contraloría realizó en septiembre del año pasado una auditoría donde hay irregularidades en la contratación de 17 trabajadores a plazo indeterminado. Quería conocer si se había tomado alguna medida al respecto, si esos trabajadores seguían laborando en el Congreso. Y la segunda pregunta para el oficial mayor, ¿se había estimado más o menos en cuándo se instalaría el nuevo Congreso? Efectivamente, la Contraloría General de la República, a través de la auditoría del Congreso, hizo una acción de control sobre unas contrataciones o unas incorporaciones al personal del Congreso en gestiones anteriores. Ese informe ha sido dado a conocer al Congreso de la República, a la Oficina Mayor, y la Oficina Mayor ha dispuesto la ejecución de las recomendaciones a las distintas áreas del Congreso de la República, específicamente a la Dirección General de Administración y creo que alguna de ellas a la Dirección General Parlamentaria. En todo caso, las recomendaciones están en ejecución. El detalle tendría que pedirlo a las áreas respectivas para ver el avance de la ejecución de esas recomendaciones, que además, en términos generales, y no estoy hablando específicamente de este informe de control, sino en todos los informes de control en los cuales se evidencian hallazgos que tienen que ser absueltos por la administración parlamentaria, nosotros informamos regularmente de la auditoría las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a las recomendaciones que estos informes reflejan. No sabría decirle con exactitud cuál es la recomendación que ese informe refleja, pero sí le puedo decir que están siendo atendidas. Siguiente pregunta. Sí, buenas tardes. María Teresa García, del diario Expreso. Primero quería decirle al señor Vizcarra que le rogaría que no generalice a todos los medios. Expreso siempre ha señalado que, por ejemplo, los ministros ganan 30.000 soles
y en julio y en diciembre ganan 60.000, y que es un sueldo mucho mayor, pero ningún medio lo señala, ¿no? Y por otro lado, también quería preguntarle a usted, señor Olechea, su opinión con respecto a este, amedrentamiento que hemos tenido hace poco, donde, mi casa ha sido allanada por 40 efectivos policiales, un equipo fiscal, como ya todo el mundo sabrá, solamente para llevarse una imagen de un robo al paso. También quisieron incautar mis computadoras, pero bueno, quería saber su interpretación sobre el tema. Definitivamente, lo que a mí respecta, una vergüenza, ¿no? Una vergüenza que se golpee a la prensa, sea el medio que sea. La libertad de prensa es uno de los pilares de nuestra democracia y debe ser rechazada unánimemente por todo el mundo. Y yo creo que, lamentablemente, ojalá que el próximo Congreso que se está instituyendo llame a los responsables del caso y fiscalice cuál ha sido la razón por la que se ha actuado de esa forma respecto de la información privilegiada que tiene un periodista, como también lo tiene un abogado defensor. Son informaciones privilegiadas y tal debe respetarse la ley si es que pretendemos vivir en democracia. Por eso, al respecto, lo dejo zanjado, contundente y claro. Creo que la otra pregunta era al respecto, por favor, Tulio, si puede. Yo cuando me referí a un medio en especial, fue a Perú 21, a la periodista Fabiana Sánchez, a la que ella me había buscado que dé declaraciones a su diario. Yo le di las declaraciones por más de 20 minutos y en esas declaraciones que en el disco están ahí, se los he dejado y ustedes van a tener acceso, por favor. Ustedes podrán ver que yo le digo a ella, espero que por favor saques en tu diario las declaraciones que yo estoy dando y no simplemente las escondas o no las publiques. No me he referido a ningún otro diario, ha sido al diario Perú 21, a su periodista Fabiana Sánchez. Siguiente pregunta y última. Sí, buenas tardes. Katia Gutiérrez, de Canal N. ¿Cómo están? A todos, buenas tardes. Mi primera pregunta era para el señor Forno, al oficial mayor, y era respecto a la contratación. Quería saber si por algún motivo en especial se ha hecho la contratación de 5 dirigentes de Fuerza Popular, o nombramiento, en todo caso, del señor Juan Rengifo Bahamonte, Cristian Peralta, Luis Mejía Leca, Wilfredo Ponce de León y Moisés Pulido Casimiro, y qué situación tienen ellos, porque hay observaciones de la Contraloría. Y para el presidente del Congreso, también al señor Pedro Olechea, también quería hacerle la pregunta, si es que tiene alguna autocrítica de su gestión desde julio hasta el 30 de septiembre, si es que considera que cometieron algunos errores durante esta gestión, y posteriormente también como titular de la Comisión Permanente durante el proceso de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Existe alguna autocrítica respecto al desempeño que tuvieron en todo este proceso, bueno, ahora en previos a la reinstalación del próximo Congreso? Gracias. Muchas gracias por la consulta. No he podido tomar nota de todos los nombres que he mencionado. Los he escuchado, algunos los recuerdo, otros no, pero en todo caso lo que sí le puedo decir es que esta gestión de oficialía mayor o esta gestión de la mesa directiva no ha contratado a estas personas. Estas personas han estado contratadas a plazo indeterminado cuando nosotros tomamos la administración del Congreso, y siendo trabajadores a plazo indeterminado, la única manera que salgan es de manera voluntaria o por un proceso administrativo sancionador por alguna falta en el ejercicio de funciones que hayan cometido, que hasta donde entiendo todavía no se ha dado. Si hay alguna otra recomendación de alguna otra entidad, no la conozco, tendría que saberla. Pero en todo caso, ni esta mesa, ni esta administración de oficialía mayor ha contratado, ha designado o ha nombrado a las personas, por lo menos hasta donde he podido escuchar de los nombres que he ido rápidamente, no ha sido en esta gestión. La pregunta que usted me ha pedido es bastante compleja y larga. Y lo único que le puedo contestar a este momento es sí, todo se pudo hacer mejor, sí, todos pudimos haber hecho mejor, incluido el Ejecutivo. Todos hemos podido actuar mejor. Siempre es perfectible. Muchas gracias.
Muchas gracias al presidente del Congreso y a los distinguidos miembros de la mesa y a todos los miembros de la prensa. La conferencia ha terminado. Muchas gracias. Buenas tardes. Y no va así. No, lo que pasa